Y hoy vamos a entrar a la continuación de estas dos parábolas, al estudio del día de hoy, pero antes de meternos de lleno al estudio, lo invito a que me acompañe a orar. Cierre sus ojos, por favor, si es tan amable. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, hemos venido en esta noche con una necesidad de escuchar tu palabra, de aprender de ella, Señor. Venimos con un corazón dispuesto para que todo lo que tú nos des, Señor, porque es tuyo, lo podamos recibir y lo podamos atesorar. Sabemos, Señor, que cada palabra que se diga aquí, pues no es no es mía, Señor, sino que es tuya, y queremos aprender, Señor, de ella. También te pido, Señor, por la vida de todos mis hermanos que están aquí presentes, para que pues abra sus corazones, que el Espíritu Santo, Señor, les revele, Señor, lo que tú nos estás dando. Te damos gracias y te pedimos por este estudio, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya entramos a nuestra enseñanza. Estamos en la enseñanza número 49 de nuestra serie En Palabras de Jesús y lleva por título El gozo de Dios, segunda parte. Bueno, miren, como ya hemos visto en innumerables pasajes, Jesús era extraordinariamente hábil al momento de contar una historia. Cuando Él contaba una historia, ya fuera real o ficticia, siempre lo hacía en el momento adecuado. Y una vez que Jesús empezaba a hablar, era imposible dejar de ponerle atención. Él siempre hacía que los presentes se interesaran en lo que Él estaba compartiendo, en sus palabras. Pero ante las acusaciones, cuando los escribas y fariseos lo atacaban, o ante las quejas o preguntas que le hacían, Jesús no respondía de una manera directa. Por lo general, Él no lo hacía de esa forma. Él no explicaba, como decimos coloquialmente, con peras y manzanas. Jesús, para dar respuesta, por lo general utilizaba ejemplos, parábolas o analogías muy sencillas. Analogías que fueran fáciles de comprender, situaciones cotidianas, eventos que pasaban en el momento o en la época en la que fueron narrados. Y con estas historias, extraídas de la vida cotidiana, de la vida real, fuera de mitos y fantasías, los oyentes se identificaban. La semana pasada, pues vimos la historia de un pastor que fue a seguir a la oveja fue a buscar a la oveja que se había perdido. No era algo cotidiano. Estas historias eran sencillas en el tema, pero siempre tenían un profundo significado espiritual. Siempre tenían una verdad práctica. Y a eso venimos, a aprender el significado espiritual y la verdad práctica, para ponerlo por obra en nuestra vida. Así que vayamos al contexto. Por favor, busque Lucas, capítulo 15, verso 2. Esto es algo que vimos la semana pasada, pero necesito tocarlo. Mire, recordemos que Jesús estaba sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Cuando los fariseos lo vieron, que estaba sentado a la mesa con publicanos y pecadores, se molestaron y le lanzaron una acusación. Dice el verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Mire, los escribas y fariseos dijeron estas palabras con desprecio. Le estaban lanzando un golpe a Jesús, ¿no? Por así decirlo. Pero Jesús les narró dos parábolas, ya lo vimos, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida. Y ambos ejemplos representan el gozo de Dios para la salvación de los perdidos. En estos dos ejemplos se destaca la parte divina en la cual Dios es el buscador de los perdidos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero la enseñanza hacia estos escribas y fariseos no terminó ahí, sino que Jesús le dio una parábola adicional, que es la parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Y esta es una parábola muy, muy interesante que se conoce como la parábola del hijo pródigo. ¿Quién ha escuchado esa parábola? Todos, ¿verdad? Es algo común. Ahora sí, vaya a Lucas 15, verso 11. Ahí vamos a encontrar las palabras de Jesús. Lucas 15, verso 11. Jesús, no se pierdan el contexto, Jesús les está explicando a los escribas y fariseos. Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ponga mucha atención en la historia. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya tenemos esos 3 versos. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el significado de la palabra
pródigo? Sí, más o menos, pródigo. Mire, curiosamente esta palabra es una palabra extraña. Es una palabra que tiene dos significados, está en dos sentidos. En un sentido es positivo y el otro sentido es negativo. Mire, la palabra pródigo en el sentido positivo es alguien muy productivo. Por ejemplo, alguien que ha hecho muchas pinturas en su vida o muchas obras de arte, se le dice que fue muy pródigo, es decir, fue muy productivo haciendo pinturas. Eso significa la palabra pródigo. Por otro lado, podemos decir que la naturaleza es muy pródiga en proporcionar alimento, ¿sí? Es muy productiva, que es muy abundante y que nos da todo lo que necesitamos. También la palabra pródigo puede significar a alguien que es muy dadivoso, muy buena gente, por así decirlo, alguien que da o alguien que se da. Y bueno, ese es en el sentido positivo. Y yo hace tiempo como que no entendía a qué se refería la parábola del hijo pródigo. No entendí el concepto, porque en el otro sentido, en el sentido negativo, la palabra pródigo significa o representa a alguien que desperdicia, a alguien que consume sus recursos en gastos inútiles, a alguien que tira todo sin razón. Pródigo, en otras palabras, es un derrochador empedernido, un despilfarrador que satisface sus deseos de manera exagerada. Es alguien que gasta sus bienes o lo que tiene de una manera imprudente, sin ver a futuro y sin importarle en el momento las consecuencias de sus actos. Entonces ya podemos entender por qué se llama parábola del hijo pródigo. No es la parábola del hijo derrochador, del que no le interesó lo que tenía. Entonces regresemos a la historia. Mire, inicia con que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, ponga mucha atención en la historia: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. ¿Qué hizo este joven? Miren, este joven hizo una descarada y sorprendente petición a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Mire, este es un hecho vergonzoso aún en la actualidad, y no creo que a ninguno de los que somos papás nos guste que llegue nuestro hijo y diga, pues, dame la herencia, ¿no? ¿Verdad que no? Era algo terrible. Y en esos tiempos, para los estándares de esa época, pues era inconcebible que alguien o que un hijo llegara y dijera eso. Por lo tanto, los fariseos y escribas que escuchaban esta historia rápidamente se pusieron a la defensiva. Dijeron, ¿qué nos está tratando de decir Jesús? ¿Para dónde va? Este simple ejemplo los molestó de sobremanera, porque de entrada, la solicitud atrevida de este hijo era el equivalente a desear que su padre ya estuviera muerto. ¿Por qué? ¿Cuándo se da una herencia? Pues cuando alguien ya falleció, ¿no? Entonces cuando le dice, dame la parte que me corresponde, era como decirle, pues tú ya, ¿no? Hasta aquí llegaste. Esta era una petición irrespetuosa, era indignante y solamente estaba expresando la falta de amor y de gratitud, de respeto hacia aquel que le había provisto de todo lo necesario. Esta era, así de entrada, era una violación al 5º mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, este joven estaba pecando deliberadamente. Al menos a mí en lo particular no me gustaría que llegaran mis hijos y me dijeran eso, ¿verdad? Es un poco, pues, fuerte. Para los fariseos y para los escribas que estaban escuchando, este fue un agravio. Y lo que hizo este joven era algo tan terrible que merecía ser exhibido en público. Es más, merecía ser desheredado, ser echado de la casa, incluso debería ser considerado como muerto. Ese era el concepto que tenían los escribas y fariseos. Desde su perspectiva, al menos ellos esperaban que el padre se molestara con el hijo y lo bofeteara, que le diera una buena tunda por su insolente petición, por haberlo avergonzado. Pero ¿saben? Eso no sucedió, sino que fue todo lo contrario. En la segunda parte del verso 12 dice, y repartió los bienes. Mire, vemos al padre accediendo a la petición. Y por ser el hijo menor, le correspondía una tercera parte de los recursos. Le dijo, está bien, mijo, ¿quieres los bienes? Ahí están. Ahora, ya vimos que normalmente la herencia pues se reparte al morir. Pero en ese tiempo y también en la actualidad, algunos padres optan por dividir la herencia antes de que se le acabe la vida, ¿no? Y se retiran de la administración de los bienes. Si el padre hubiera decidido por él mismo entregar la tercera parte
de la herencia sería comprensible, era algo que el padre había decidido. Lo que no era usual era que el hijo pues lo solicitara. Y en las palabras de Jesús vemos que el padre repartió los bienes con buena actitud y con este acto mostró su amor, es decir, literal. Le dio total libertad al joven, libertad para que hiciera lo que bien le pareciera. En realidad este era un regalo del padre para que el hijo administrara los bienes de una manera correcta. Pero eso no sucedió. La libertad que le dio el padre se convirtió en libertinaje. Ahora mire, seamos un poco más analíticos. Cuando este joven solicitó los recursos, créame que no lo hizo por impulso, porque ahorita se me ocurrió. No lo hizo. No lo hizo por simplemente hablar y atenerse a las consecuencias. No, nada de eso. Este joven conocía el corazón bondadoso de su padre y decidió tomar ventaja. Dijo, mi padre es bueno, pues vamos a ver qué le sacamos. En su mente, él ya había fraguado su vida. Él ya había hecho castillos en el aire. Ya sabía cómo se iba a divertir. Ya había planeado en qué se gastaría el dinero. Y mire, no pasó mucho tiempo para que se cumpliera su anhelo. Este joven anhelaba ir a gastarse ese dinero y cayó en el tobogán descendente del pecado. Vaya al verso 13 de Lucas 15. Mire lo que dice Jesús. No muchos días después, juntándolo todo, subraya la palabra todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mis hermanos, esta historia nos representa a cada uno de nosotros. Dios a todos nos ha dado libertad, pero también nosotros somos los responsables de elegir correctamente o de equivocarnos y pecar deliberadamente, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de nosotros sabemos cuando nos deslizamos, ¿verdad que sí? Nosotros decidimos. Normalmente las herencias no eran en recursos monetarios, mucho menos en aquel tiempo, sino que estaban conformadas por recursos en propiedades y en animales, y la única forma de juntar todo, como dice el verso 13, era vender, es decir, convertirlo en efectivo, en cash. ¿Por qué? Porque solamente de esta forma se podía llevar lo que tenía, toda su herencia. ¿Pero qué se necesita para vender algo rápidamente? ¿Qué se necesita? ¿Darlo barato? Es la única forma. ¿Usted quiere vender algo rápido? Délo barato. Por lo tanto, este joven lo dio a un precio reducido, lo malbarató. Por lo tanto, como si no fuera suficiente, con haber deshonrado al padre y con haber mal vendido los bienes, ahora se va a un lugar de mala muerte, a un lugar apartado para vivir perdidamente. Y esta expresión de vivir perdidamente, que es la que está en la última parte del verso 13, nos lleva a pensar en los excesos, en el frenesí al más alto nivel, en el alcohol, en las drogas, en el sexo libertino degenerado, gastarse los recursos, derrochar el tiempo y el dinero con prostitutas. Y este joven se fue fuera de la región judía a terrenos de gentiles, a una provincia apartada. ¿Por qué? Porque para él lo ideal era estar en un lugar donde nadie lo conociera, donde no hubiera ningún familiar, ningún vecino, nadie que le dijera, oye, pues ¿qué pasó contigo? En otras palabras, como decimos aquí, ¿verdad? Se fue a la playa, como los chavos. Él quería pecar abiertamente sin que nadie le echara en cara su pecado. Verso 14 de Lucas 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, todos sabemos que el pecado es atractivo, ¿verdad que sí? Miren, no lo podemos negar. El pecado de entrada es dulce, da placer. Se puede decir que por un breve momento, muy pequeñito, es agradable. El problema es que el pecado, y esa pequeña felicidad que da, es solo por un brevísimo instante, es efímero, es fugaz, pero su final es amargo. Así es. Cualquiera que hemos pecado, y todos hemos pecado, lo sabemos, ¿sí? En ese momento nos olvidamos de las consecuencias, pero después vendrán. Y en el verso 14 encontramos dos situaciones. La primera es que se acabó rápidamente todo lo que juntó. O sea, de entrada lo dio barato y después lo malgastó. ¿Y tan tan? La fiesta se terminó. Al ya no tener recursos, ya no estaban con él aquellos con los que se emborrachó,
ni las mujeres con las que anduvo jaraneando. Y en segundo lugar vino una situación que estaba fuera de su control. Es decir, que en todo lugar se vino un problema económico. Dice el verso 14 que vino una hambruna. Ahora esto era muy común en el mundo antiguo, La hambruna era algo terrible y fallecían miles de personas. Esto es lo que hizo que Jacob y su familia buscaran ayuda en Egipto. Y a veces las hambrunas eran tan fuertes que, ¿qué creen? La gente caía en canibalismo. Hombres y mujeres llegaban a comerse a sus propios hijos. Y esto está narrado en la Biblia. Es más, si no me crees, se lo dejo de tarea. Ahí está. Ahora, este joven era un rico de cuna. Y ahora por primera vez en su vida comenzó a sentir hambre. Dice al final del verso 14, comenzó a faltarle. Es decir, cayó de golpe en la realidad. Él no sabía lo que era tener hambre. Y aquí yo los veo a todos muy bien. ¿Saben lo que es tener hambre? No, ¿verdad? Estamos bien. Mire, su plan de disfrutar la vida y de ser libre se terminó abruptamente. Bueno, lo que él en realidad anhelaba era pecar desenfrenadamente y vivir en libertinaje. Este joven abandonó y avergonzó a su familia y se fue a una tierra extraña. Pero ahora no tenía a nadie a quien pedirle ayuda. Y lo que empezó con alegría terminó en sufrimiento. Sin embargo, hasta este momento todavía era su orgullo tan grande que no estaba listo para enfrentar las consecuencias de su pecado. Mire, aún con hambre, después de días de sufrimiento, este joven aún pensaba que podía salir adelante y que de ninguna manera él pensaba regresar a casa derrotado. No les daría esa satisfacción. Así que se le ocurrió un brillante plan. Fue a pedir trabajo, pero no sabía qué trabajo le esperaba. Verso 15 de Lucas 15. Y ponga atención en una palabra, se me hizo muy interesante. Y fue y se arrimó. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire, este joven sí que había caído bajo. Ahora era un forastero indigente, estaba en la calle y fue a pedirle de manera insistente, es decir, aferrado, ¿sí? Se acercó, ayuda a una persona del lugar. Yo lo imagino, ayúdame, lo que sea, lo que me quieras dar, donde me quieras poner. Ahora yo imagino al ciudadano de este lugar molesto y para quitárselo de encima, le ha de haber dicho, ¿con que quieres hacer algo? Bueno, pues órale, váyase de pastor de cerdos. Ahora, recordemos dónde estamos. Jesús les está narrando esta tercera parábola a los fariseos y escribas. Y en los ejemplos anteriores, si ya había sido bastante humillante ser pastor de ovejas, que fue la primera parábola, ahora imaginen lo que significaba para estos hombres religiosos ser pastor de cerdos. Ellos consideraban estos animales como animales impuros. Verso 16 de Lucas 15. Pero era tanta su desesperación, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, poquita hambre, no sé a ustedes, poquita hambre me pone de malas. Y ahí está mi esposa de testigo. ¿Sí? Yo necesito tener mis 3 comidas. Pero imagínense la desesperación de este hombre cuando empezó a sentir que el ombligo le tocaba la columna vertebral. Mire, su desesperación nos muestra que ya llevaba días sin ingerir alimentos. Y este joven llegó hasta lo más bajo. Como ya dije, para los judíos los cerdos eran animales inmundos. Y era inconcebible estar con ellos, pero no le importó. Era tal su necesidad que lo intentó. Pero aunque ya tenía un trabajo, no le pagarían hasta que hubiera terminado el día, hasta que hubiera terminado su jornal. Por lo tanto, aguantar el hambre literal era terrible. Él continuaba indigente, menesteroso. Y aunque pedía, nadie le daba nada. Y hasta la comida de los cerdos se le antojaba. Pero ¿sabe? Las algarrobas se pueden consumir, pero no de manera directa. No son aptas para consumo humano, se tienen que preparar. Este joven se dio cuenta que se había rebelado contra su padre, que lo había deshonrado. Trató de irse lejos para no tener responsabilidades. Despreció el amor y el cuidado de su progenitor. Tomó lo que había recibido y lo derrochó en placeres y deleites. ¿Qué sucedió con este joven? Mire, este joven representa en su totalidad al hombre pecador, a usted y a mí sin Cristo,
aquel que recibe de parte de Dios la vida, la provisión, la salud, recursos adicionales y talentos naturales, pero que los desprecia, los malgasta, los malusa. Y que aún conscientes de que Dios nos da todo, no lo quieren en sus vidas, lo desprecian. Pecan sabiendo que están mal, no se arrepienten e incluso desean, si fuera posible, que Dios no existiera, porque saben que algún día el Señor se los demandará. Muchos no quieren ser confrontados. ¿Conocen a alguien así? O tal vez nosotros mismos, ¿verdad? No nos gusta ser confrontados y reconocer nuestro pecado. Bueno, regresemos a la historia. En esta cruda realidad, en lo más bajo que había caído este joven, se dio cuenta de que su estrategia, el haber pedido trabajo, fallaría. Que su plan de autoayuda, no serviría de mucho. Se dio cuenta que había tocado fondo, que no había más. Finalmente reconoció que había fallado. Y en ese momento el arrepentimiento empezó a fraguarse en su interior. Verso 17 de Lucas 15. Mire lo que dijo el joven. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Por fin reaccionó este joven, como decimos coloquialmente, por fin le cayó el 20. Recordó que su padre era bondadoso, que era clemente, que era misericordioso y que sus trabajadores recibían más de lo que la ley exigía, que sus trabajadores tenían alimento de sobra, así que tomó la decisión de regresar. Verso 18 dice: me levantaré, no se pierda ahí del verso, dice: me levantaré e iré a mi padre. Pero miren, para los fariseos y escribas, a quien Jesús les está dirigiendo estas palabras, el acto de este joven era una afrenta mayor, el que él regresara a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque en su religiosidad ellos pensaban: ¿cómo que quiere regresar a la casa de su papá? ¿Cómo se atreve? Después de todo lo que hizo, primero que pague todo, que lo restituya, que se gane el perdón de su padre y luego, si el padre quiere, pues que lo perdone. Pero eso ya lo veremos. ¿Se da cuenta cuál era el corazón de los escribas y fariseos? Y por otro lado, este joven decidió hacer algo extremo, algo que solamente alguien que ha caído tan bajo reconoce. Este joven se arrepintió y preparó un breve discurso. Ponga mucha atención en este breve discurso, una frase muy breve que encierra todo su sentir, porque no era necesario enumerar todos los pecados, no era necesario decirle: papá, pequé esto y esto, no. Dice ahí en el verso 18, ahí continuamos, el joven dice: y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, él estaba decidiendo hacerse de lado. Si ya no me quieres llamar hijo, no hay problema, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, este joven ya no esperaba ser recibido como hijo, y al momento de reconocer sus pecados se despojó de ese título. Ni siquiera esperaba ser recibido como un sirviente de los más cercanos. Pero, fíjense, aludiendo a la bondad de su padre, de esa bondad de la que él se aprovechó para pedirle la parte que le correspondía, esperaba que al menos su padre lo recibiera para trabajar eventualmente como uno de sus jornaleros. Estas palabras de Jesús eran extrañas, incomprensibles para los estándares de los fariseos y escribas. Miren, esto era inaudito. ¿Cómo es posible? ¿Con qué cara va a regresar? Va a regresar con las manos vacías. Verso 20 de Lucas 15. Decidió levantarse, dice, y levantándose vino a su padre. ¿Qué hizo? Este joven dejó su trabajo temporal, ser pastor de cerdos. Este trabajo representa las opciones fallidas, nuestros esfuerzos por hacer las cosas. Eso es lo que representa. Y se dirigió a su única esperanza. Y lo que viene a continuación dejó aún más en shock a los contrariados legalistas de la historia. Ponga mucha atención, no se me duerma, mire. Y cuando aún estaba lejos, el joven decide regresar con el padre, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre desde lejos. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué hizo esto el padre? Mire, es una parte muy interesante. Este joven regresó a la luz del día. Es decir,
De noche no se puede ver a lo lejos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Regresó a la luz del día. Es decir, no se escondió, no trató de maquillar, no trató de que nadie lo viera, no, él llegó. Al llegar a la luz del día, este joven estaba aceptando que todos lo vieran. Él estaba reconociendo que se había equivocado y que su arrepentimiento era verdadero. Se mostró ante todos de la forma más baja, reconociendo que había pecado. Él no maquilló nada ni aparentó nada. Muchas veces decimos que nos hemos arrepentido, pero nos seguimos maquillando. No actuamos con transparencia. Este joven actuó con transparencia. Y dice que el padre, según las palabras de Jesús, lo vio de lejos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el padre siempre estaba viendo hacia el horizonte a ver si regresaba su hijo. Era el anhelo de su corazón. Continuamente observaba a ver si detrás de algún árbol o alguna piedra venía su hijo. Ahora, por un momento, imaginen la alegría y el gozo de este padre cuando vio a lo lejos a su hijo y lo reconoce. Dice, mi hijo ha regresado. Pero aquí viene la parte interesante. Este padre hizo algo inaudito. Más inaudito que el regreso del joven. Dice la palabra de Dios que este padre corrió. Pero vamos a ponernos en el contexto de ese tiempo. Para un hombre rico, correr en ese tiempo era una humillación. Él no tenía necesidad de correr, para eso estaban todos sus trabajadores. Era mal visto, además, para correr tendría que levantarse la gran túnica que llevaba y tendría que mostrar las piernas. Esto era algo todavía más vergonzoso. Pero a este padre no le importó. Corrió y prefirió ser él, el padre, el objeto de las burlas. Atravesó la aldea a toda velocidad corriendo, llegó e interceptó a su hijo antes de que entrara a la aldea, es decir, antes de recibir las afrentas y el desprecio de todos los del pueblo. Esta recepción es evidente que no era lo que esperaba el hijo. El padre lo hizo todo y lo recibió de manera amorosa, por pura gracia. ¿Ya se está identificando? Este padre regresó a casa abrazando a su hijo, lo cubrió. Todos los del pueblo conocían sus faltas, su pecado, pero al ver cómo el padre lo protegía, lo cubría, nadie se atrevió a ofenderlo. Nadie se atrevió a decir algo en contra del joven. ¿Por qué? Porque estaba cuidado y protegido por el padre. Y en esta breve fracción del relato, podemos ver que Jesús está representando al mismo como aquel que dejó su gloria y vino a la tierra a buscar y a encontrar, a abrazar lo que se había perdido. Y además cargó sobre él las afrentas y pecados. Pedro lo dice de la siguiente forma en 1 Pedro 2:24, no lo busque, yo se lo leo. Dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor llevó todo en lugar de nosotros, Él nos cubrió, no hay más afrenta. Regresando a la historia, miren, la recepción que recibió el joven lo tenía atónito, él no se la creía. Él esperaba regaños, quejas, esperaba ser tal vez exhibido, que lo pusieran en medio del pueblo y le dijeran, eres un malagradecido, te di todo y mira cómo regresas. Él esperaba eso, pero fue todo lo contrario. Y cuando por fin pudo decir algo, dijo un breve discurso, ese que él ya había practicado todo el camino de regreso. Vaya al verso 21 de Lucas 15. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, fue lo único que pudo decir. El hijo esperaba una dura recepción y pensaba ganarse con arduo trabajo el perdón de su padre, pero se dio cuenta de que ya no era necesario pronunciar la parte donde dice, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, él se dio cuenta de que al instante que llegó, lo había perdonado. Al instante, en cuanto lo vio, que no tenía que hacer nada, que no tenía que hacer ninguna obra para ganar su perdón. El padre estaba gozoso, feliz, así que le dijo a sus siervos, vaya al verso 22. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Mire, vete hacia la historia. Imaginen la cara de los escribas y fariseos.
En sus mentes estaba la inconformidad, es decir, ¿cómo es posible? Lo deshonra, lo avergüenza y ahora lo recibe con honores. ¿Por qué? Porque el mejor vestido era para las fiestas de gala o para una boda. Y por lo general se daba al primogénito, no al hijo menor. Además, el anillo llevaba el escudo familiar, ese que se usaba para sellar las cartas con cera, ¿sí? Y además le puso zapatitos, todo eso. Y con este acto el padre le estaba dando derechos, le estaba dando autoridad. Y los escribas y fariseos en su legalismo solo podían pensar, no se lo merece. ¿Cómo es posible? No se lo merece. ¿Y saben? Efectivamente estos hombres legalistas tenían razón. No lo merecía. De hecho, nadie merece nada, ni usted ni yo. Pero solamente los que somos hijos podemos reconocer que todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia de Dios. Porque toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Amén. Verso 23 de Lucas 15. Y miren lo que dice el Padre, después de que lo vistió, y traed al becerro gordo, y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Gócense conmigo, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Todos los del pueblo, todos dijeron, bueno, si él se regocija, vamos nosotros también. Y si regresamos a las parábolas anteriores, el gozo del pastor por haber encontrado a la oveja perdida y el gozo de la mujer por haber encontrado su moneda, no son comparables con el gozo del padre por haber encontrado a su hijo, ese que se había perdido y que fue hallado. Estas tres historias, mis hermanos, representan el gozo en el cielo ante la recuperación de un pecador. Pero el reconocimiento, tenemos que entender que el reconocimiento, la gloria y el honor solamente son para Dios, para el Padre, el que da plena reconciliación a través de Jesús. ¿Están de acuerdo? Ahora en este momento había fiesta. ¿Qué era el becerro gordo? Era un animalito especialmente alimentado con granos, que engordara bien, ¿no? Que tuviera su grasita. Se mataba solamente en ocasiones especiales, una gran fiesta, un gran gozo. Es evidente que tanta gracia, tanto favor inmerecido, pues no lo podía creer el hijo menor, simplemente dijo, está bien, yo lo recibo. Pero ahora vamos a ponernos a pensar, ¿cómo estaba el hijo mayor? Verso 25, vamos a leer, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Aquí podemos ver la separación del hijo mayor con el padre, no estaba ni enterado, y de todos los demás. Él estaba en sus cosas, en su mundo. Él no estaba al tanto del regreso de su hermano. Y ya había pasado tiempo porque ya estaba la fiesta. Y se sorprendió que celebraran algo sin que él estuviera enterado o haber sido tomado en cuenta. Y este joven le dijo, tu hermano ha venido en el verso 27 y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué era lo que en teoría debería haber sucedido? Se supone que el hermano mayor se tenía que haber regocijado de que su hermano regresara, pero no lo hizo. Fue en ese momento donde las verdaderas intenciones, la realidad y los sentimientos que él tenía en su interior salieron a flote. Aquí se pudo ver que este hijo mayor no amaba a su padre, por lo tanto no se gozó con él. Obviamente nunca había exteriorizado su maldad, todo lo tenía guardado, aparentando solamente, pero no había ni amor ni misericordia en el hijo mayor. Verso 28 de Lucas 15 dice Jesús, entonces el hijo mayor se enojó. Mire, literal, hizo berrinche, se quedó al margen de la celebración. Y yo imagino que los fariseos y escribas se han de haber puesto contentos con estas palabras. Por fin, alguien hace algo lógico. Este joven, el hijo mayor, está actuando de manera correcta. ¿Cómo es posible que ese hijo menor desvergonzado venga y haga de las suyas? ¡Qué bien! Que se defienda, que defienda su honor y su legado. Además, ni lo consultaron. Están haciendo la fiesta con sus propios recursos. ¿Recuerdan que los recursos eran del hijo? Porque el padre se los había dado. Pero se les olvidó a los fariseos que legalmente, aunque el padre hubiera repartido la herencia, él podía hacer uso de ella mientras viviera. Y dice que el hijo, continuamos en este verso,
no quería entrar, se quedó afuera, estaba enojado. Y mire, aquí vemos la actitud del padre, dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le rogaba, una invitación. Aquí seguimos viendo el amor y el cuidado del padre también por su otro hijo. Dejó la fiesta y con amor fue a explicarle la situación a su hijo mayor, a hacerle partícipe del gozo que tenía. Dice que el padre salió a rogarle. Hijo, entra, ven a gozarte con nosotros. Mira, tu hijo está aquí, tu hermano está aquí. Pero el hijo mayor no se alegró. Al contrario, salió todo lo que había guardado por años y años. Y vamos a ver las siguientes palabras porque es algo terrible. Se dirigió a su padre sin el menor de los respetos. Verso 29, Lucas 15. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Miren nada más cómo le está diciendo. No le dice, oye papá, no, le dice, he aquí tantos años te sirvo. La ira, la amargura, el resentimiento que tenía ahí encofrado, guardado, por años salió. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Primeramente le echó en cara su servicio, el trabajo realizado. Le dijo, sin el menor de los agradecimientos, tantos años te sirvo. Con esto hizo notar que el trabajo que había realizado era una especie de esclavitud para él. Literalmente le dijo, yo te sirvo pues porque espero obtener un beneficio cuando tú ya no estés. Pero hasta hoy, hasta el día de hoy, estar contigo no ha sido otra cosa que una dura carga, días largos y aburridos. Miren, en realidad este hijo mayor estaba anhelando lo mismo que el hijo menor. Él estaba anhelando el día en que el padre ya no estuviera para poder gastarse todo el dinero en lo que él quisiera. Pero aquí vemos dos formas de actuar diferentes de un pecador. El hijo menor fue y se presentó ante el padre a pedirle la herencia sin importarle el qué dirán. Lo mismo que los publicanos y pecadores que estaban con Jesús. Ellos pecaban deliberadamente y no les importaba. Pero el hijo mayor en su hipocresía se fue por un camino diferente. El de la apariencia, el del autoengaño. Le gustaba que lo vieran como el bueno, que lo reconocieran en su aparente devoción. Pero no era otra cosa más que un sepulcro blanqueado. Alguien que solamente aparentaba pero que continuaba pecando y en su corazón había legalismo y maldad. Y además se creía bueno. Continuamos ahí en el verso, porque ahora le dice al papá, no habiéndote desobedecido jamás. A ver, que levante la mano el que nunca ha desobedecido. Imposible, ¿no? Pero mira lo que dice, no habiéndote desobedecido jamás. Este joven le echa en cara que siempre había cumplido con las expectativas y órdenes de su papá. Le dice, mi conducta es perfecta. Mire, él se veía a sí mismo como uno de los 99 que no necesitan arrepentimiento. Y no contento con eso, continúa con su queja. Dice, siempre te he obedecido, he hecho todo lo que me pides y aún así, continuamos ahí en el verso, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Literalmente le dice, nunca me has felicitado por ser tan bueno, jamás me has premiado por mi servicio. Y saben, además deja ver con quiénes quería gozarse, quiénes eran importantes para él. Sus amigos, ni siquiera era su familia. Pero su maldad y su queja no termina ahí, sino que sigue sacando todo lo que tenía bien guardado. Verso 30. Vean el desprecio con que lo dice. Pero cuando vino tu hijo, ¿se dan cuenta? Él se niega a reconocerlo como su hermano. No le dice por su nombre, despectivamente se refiere a tu hijo. ¿Sí? Sabe que ese era mío, no es nada. Es decir, se va a la yugular. Que ha consumido tus bienes con rameras. Que gastó todo en prostitutas, a le haces fiesta. A lo recibes con honores y has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Se dan cuenta de la maldad? Y yo sé que todos, de alguna manera, hemos actuado así. Ahora imaginen nuevamente la escena. El padre había salido a pedirle a su hijo mayor que los acompañara, que se gozaran con él. Pero el legalista hermano solamente se la pasó ofendiendo a su padre. Fue todo lo que hizo, faltarle al respeto. Todo lo que aparentaba él de haberle obedecido, de haberle servido por años, ahora salió a la luz. No lo hacía con un corazón sincero. Los fariseos y escribas, que era a quienes estaba dirigiendo Jesús, entendían sus palabras.
Y reconocían que él estaba haciendo una clara referencia de ellos, porque ellos eran legalistas, hipócritas, que aparentaban bondad por fuera, pero estaban molestos porque Jesús convivía con aquellos que eran pecadores. Y Jesús continuó con la parábola, verso 31. Entonces le dijo el padre al hijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Vamos hacia el final. Mire, al escuchar estas palabras de Jesús, los líderes religiosos quedaron totalmente en shock. Ellos sabían que la narración, como en las otras dos parábolas, ahí estaban ellos al 100% involucrados. Ellos sabían que eran el pueblo de la promesa, que siempre habían estado con el Señor, que siempre habían estado a su lado, que Dios el Padre les había dado todo. Ahí estaba, empezando por las Escrituras. Dios a través de los años los había cuidado y protegido, les había dado riquezas y misericordia en abundancia. Por eso dice ahí, en el versículo: siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Se estaba refiriendo a ellos. Por lo tanto, no sabiendo cómo responder, ¿qué le decían? No, no es cierto, no podían. Se quedaron callados y Jesús continuó con la parábola, verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre le comparte a su molesto hijo una última explicación. Le dice: tu hermano nuevamente está con nosotros, gózate conmigo, disfruta, vamos a la fiesta. Con este ejemplo queda en claro el gozo de Dios al recuperar a los pecadores perdidos. El Señor se goza cuando eso sucede. Y los escribas y fariseos entendían perfectamente la historia. Ellos entendían que el hijo menor representa a aquellos que buscan la salvación por medio de la gracia, que saben que por ellos no pueden ser salvados. El hijo mayor representa a aquellos que buscan la salvación por obras, que creen que se la pueden ganar. Pero en este momento Jesús finaliza la parábola de una manera abrupta. Jesús, de manera deliberada, no concluye la parábola y en cierta forma deja a los fariseos y escribas, y también nos deja a todos nosotros con la expectativa. ¿Qué es lo que pudo haber pasado al final? Porque no explica si el hijo mayor entró a gozarse con el padre, pero tampoco explica si continuó molesto y se alejó del lugar. La intención de Jesús era que estos hombres religiosos, estos escribas y fariseos que habían despreciado a sus hermanos menores, a esos pecadores, a los publicanos y prostitutas, tomaran una decisión. Les dejó en sus manos el resultado final de la parábola. Les dejó en sus manos que ellos reconocieran su pecado, que vivieran en su maldad o que entendieran que también habían fallado. Que entendieran que al igual que el hijo menor estaban sucios y que necesitaran perdón, o que se enojaran. Era decisión de ellos. Jesús los dejó. Y en esta parábola se encuentra una invitación a que dejaran de lado su orgullo y se reconciliaran con Dios por medio de Jesús. Jesús se alejó. Literalmente les dijo: ustedes pónganle la conclusión, la que más les guste. Depende de ustedes. Y mire, una de las conclusiones pudo haber sido que el hijo mayor se arrepintiera y el padre amoroso lo perdonara y se gozaran, para finalmente entrar juntos a la fiesta. Esa era una opción. O pudo haber sido que el hijo mayor se negara y no aceptara la invitación y molesto se fuera de la presencia del padre. Y en esta parábola, en palabras de Jesús, vemos que nos involucra a todos, a usted y a mí. Y sé que a lo largo de la narración, usted se ha sentido identificado con uno de estos dos hijos, tanto por pecar libremente como el hijo menor, como por la hipocresía de sentirnos buenos como el hijo mayor y de ocultarnos para seguir pecando, que realmente no nos hemos arrepentido. Pero esta parábola, mis hermanos, es una invitación a que dejemos de aparentar, de que somos buenos y que no hemos hecho nada malo. Mire, no olvidemos que un día estaremos delante de Dios y que nada estará oculto. Un día todas nuestras obras saldrán a la luz. No lo podremos engañar. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que es clara, por tu palabra que es confrontante, por tu palabra que nos enseña que
pues nosotros estábamos perdidos, Señor, en nuestros deleites, en nuestros pecados, en nuestra vana manera de vivir, que continuamente te ofendíamos, Señor, y que no nos interesaba. Pero un día tú nos buscaste y nos encontraste, y pues te damos gracias por habernos dado esa oportunidad de reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador, y ahora te podemos dar la gloria. Pero no queremos, Señor, caer en el otro lado, en el lado del legalismo, del fariseísmo, de considerar que porque ahora hemos sido salvados, pues tenemos el derecho de criticar a los que están en la misma situación en la que estábamos nosotros antes, Señor, porque muchas de las veces caemos en ese otro extremo. Nos sentimos tan buenos que creemos que ya la hicimos, Señor, y que todos los demás están totalmente perdidos, y se nos olvida que tenemos que seguir haciendo tu obra, porque el mundo está lleno de ovejas y de monedas perdidas que necesitan ser encontradas, de pecadores que necesitan el arrepentimiento, y que ese arrepentimiento es gozo en los cielos. Nos dejamos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.